Gracias por seguir con nosotros desde alguna localidad de Jalisco y California y sobre todo por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter o el Facebook que están a plena disposición suya a las 24 horas del día. Por supuesto, un afectuoso saludo a José Cote, quien está por supuesto viéndonos allá desde Los Ángeles, California. Nos hace el favor de enviarnos un mensaje en este momento y por supuesto don Carlos Camarena seguirá siempre por supuesto en nuestros corazones y en nuestra memoria por siempre. Saludos a la familia por supuesto Camarena Ruiz con mucho cariño y afecto. Regresamos por supuesto con el profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, Héctor Luis del Toro Chávez, quien ahora nos explicará sobre el asunto de la carrera salarios e inflación y algunas de sus preguntas que nos ha hecho el favor de enviar a través del Twitter y por supuesto el Facebook. Maestro, exactamente cómo podemos protegernos de la inflación. El común de los mortales, ¿cómo se puede proteger? Mira, podemos decir que a estas alturas es difícil. No hay una solución mágica en este sentido. Okay. Simplemente recordemos que los salarios mínimos con los que se trabajan son realmente mínimos. Más o menos en zona metropolitana de Guadalajara tenemos 1,723 pesos. ¿Qué podemos recomendarle a la gente? Pues para que enfrente la inflación con ello. No obstante, es importante señalar que los gastos que efectúen se planeen. Es importante que no se haga uso excesivo de tarjetas de créditos, que no se comprometan a la adquisición de productos que no sean necesarios. Y por otro lado, pues bueno, aunque resulta un tanto complicado a estas alturas el decir que se apriete el cinturón. ¿Por qué? Porque también la problemática que ha enfrentado ha sido complicada y a lo mejor ese cinturón ya no tiene orificios. No obstante ello, es importante tener presente este tipo de situaciones. Hay que buscar una posibilidad de ahorro, hay que planear, hay que programar y evitar gastos de carácter superfluo. Pero como que en un entorno aparentemente de bondad económica, como lo dice el gobierno, como afirman incluso los propios organismos empresariales, pareciera que no hay tiempo para medirse, ni cuidarse, ni protegerse. Todo lo contrario, ¿verdad? Definitivamente, sobre todo porque estamos enfrentando periodos a lo largo del año que implican gastos de manera significativa. Simplemente recién atravesamos por un periodo de gastos de carácter escolar y no se pueden dejar de lado este tipo de situaciones. Se avecina en forma posterior al cierre del año una serie de gastos que tienen que ver con regalos, con fiestas navideñas, y quieras o no, implica una serie de gastos que son bastante significativos. Por esta razón, entonces, es recomendable que las personas, los trabajadores, las familias, pues tengan en mente lo que realmente se requiere y se evite de alguna u otra forma pues tener gastos que no tienen que ver con este tipo de situaciones. Que decía el Fondo Monetario Internacional, ya lo hemos visto, se ha advertido que ya se advierte una nueva y inminente recesión financiera tanto en Europa como en Estados Unidos y evidentemente lo que le pasa a nuestros hermanos norteamericanos evidentemente también nos afecta de manera muy contundente a los propios mexicanos. Definitivamente se habla de una situación de recesión en Estados Unidos que de alguna u otra forma tiene que pegar en todos aquellos países que económicamente están vinculados con ellos, ya sea por la compra de insumos o por la adquisición de requerimientos en el proceso productivo. Aquí se argumenta de antemano que ese tipo de vínculos con países altamente desarrollados pues repercute en la economía de carácter nacional. Recordemos simple y sencillamente que cuando a nuestros vecinos les da una gripe, a nosotros nos pega una pulmonía y obviamente con todos los impactos a la economía de carácter nacional. La mayoría de los mensajes que hemos recibido hasta el momento nos hablan, maestro, de que por qué exactamente sucede o de manera recurrente sucede que los precios al consumidor siempre son más altos que los salarios. Jamás le hemos ganado la carrera por mucho que le hagan los ajustes a final de año. Sí, definitivamente es una situación que se ha venido suscitando ya a lo largo del tiempo. Recordemos las décadas de los 80, de los 90, en donde se manejaban políticas que originaban de alguna forma, diríamos, carreras entre precios y salarios. Aumentaban los precios, luego se daban incrementos al salario para compensar y de manera viceversa. Como tú acabas de señalar, el problema era que generalmente los salarios salían perdiendo. En esta situación, hoy día, pues ocurre algo muy similar. Se trata de evitar precisamente esa confrontación directa entre unos y otros donde de alguna forma pues salen perjudicados los salarios. Entonces se trata de que el salario de alguna u otra manera, aunque recibe incrementos pequeños, pues pueda ser un factor importante para planear, para programar, para poder establecer de alguna forma normas en términos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces se busca pues que quede estabilizado, sin embargo pues no con los objetivos y con los propósitos que debieran ser. Primera gran recomendación seguramente pagar los propios compromisos financieros que se tengan ahora, evitar los gastos superfluos, por supuesto tener mucha medida cautelar en cuanto al ejercicio de compras de carácter extraordinaria, pero también está medio cañón hacer un ejercicio ahí de ahorritos como para protegerse de las dificultades, por ejemplo, de salud. Muchas de las personas tienen que comprar, por supuesto, sus medicinas de manera inmediata, urgente, y no hay manera que el salario alcance. Incluso los propios medicamentos han subido de manera dramática. Así es, muchos productos se han venido moviendo a la alza y muy por encima de lo que marca la inflación que se registra.
Por ello es importante que se recomiende que se gaste efectivamente en lo que realmente se ocupa y que de alguna u otra forma, en la medida de las posibilidades, conjugando ingresos de familia, se busque una posibilidad de ahorro. Es cierto que una familia hoy día ya no vive exclusivamente con el salario del jefe de la familia, ya se involucra la madre, se involucran los hijos mayores y crean de alguna u otra forma un salario de carácter integrado que les permita en un momento dado hacer frente a los distintos requerimientos, cuando menos mínimo indispensables, para tener un mínimo de bienestar. La gran mayoría de los medios de comunicación hablan de índices inflacionarios presentados por las autoridades. ¿Cómo debo medir exactamente esos indicadores que presentan de manera oficial Banco de México o de repente el INEGI da algunas cifras? ¿Cómo puedo yo interpretar esas estadísticas a la realidad propia de mi bolsillo? Sí, aquí es importante señalar que los índices que maneja el sector oficial, Banco de México de manera concreta, son considerados por muchos como de los mejores, que incluso más favorables que las mismas metodologías que llevan a cabo países altamente desarrollados. Sin embargo, pues bueno, también es importante entender que se busca de alguna forma u otra mantener situaciones de estabilidad, pero el problema es que la realidad es otra. Efectivamente, lo que atraviesan las familias es complicado y entonces ahí es donde la familia debe tener ciertos mecanismos que le permitan confrontar este tipo de situaciones, teniendo pues guardaditos en algún momento. Hay que tener mucho cuidado, ya lo sabe. Le agradecemos por supuesto al maestro Héctor Luis El Toro Chávez su información interesante. Vamos por supuesto ahora, para cerrar este programa, pasémosle la información al costo para que tome sus providencias. Le pasamos al costo que ante el inminente periodo de las lluvias, se espera que se incrementen los precios de las verduras, sobre todo el jitomate, la cebolla, las espinacas y lechugas, así como algunas frutas de la temporada, como son mango, papaya, pera y plátano, entre otras. También analistas financieros esperan un paulatino incremento en la cotización del dólar frente al peso, tanto por el fortalecimiento en la confianza de los consumidores norteamericanos, a la luz del presunto asesinato del líder terrorista Osama Bin Laden, así como por el crecimiento en las exportaciones de nuestro vecino país del norte. Por cierto que la afectación a la planta productiva de Japón, derivado también de la crisis nuclear que enfrentan, de igual manera impacta a algunas de sus representaciones fabriles en Jalisco, sobre todo de la industria automotriz y electrónica que se asientan en la zona del Salto. Bien dicen que de la moda, lo que le acomoda, por lo que los conocedores recomiendan adquirir ropa a bajos precios, cuando ésta se encuentra fuera de temporada. Es decir, ahora que está haciendo mucho calor, sin duda alguna que los suéteres y las chamarras están a muy bajo precio. Gracias por sus atenciones y participación. A nuestro correo electrónico, el Twitter, el Facebook, ya los ve en pantalla. Ahí estamos permanentemente en contacto, por supuesto, con usted, al pendiente de sus comentarios y opiniones, que por supuesto nos ayudan a servirle mejor a través de la pantalla. Recuerde, la información económica y financiera en su idioma, con peras y manzanas, únicamente la encuentra aquí, en Mercados y Bolsillos. Hasta la próxima. Por ejemplo, pues el refresco, la tortilla, todo, el frijol a veces está muy caro. En este momento sí está un poquito difícil, sí es elevado el aumento, pero esperamos que a futuro se comporte un poquito mejor.